Última hora, Harfuch captura a el Chuy Roñas, alias El Venado, el sicario del cártel de los mezcales que Harfuch cazó en Colima. Omar García Harfuch no necesitó buscarlo, esperó a que el Chuy Roñas se buscara solo. Y cuando su teléfono encendió su señal a las 11:47 de la noche, el cerco ya llevaba semanas construyéndose ladrillo por ladrillo, silencio por silencio, error por error. Lo que los noticieros te van a contar es que cayó un integrante de los mezcales en Colima. Un objetivo prioritario, orden de aprehensión por homicidio, capturado, caso cerrado. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Harfuch no quería a el Chuy Roñas, lo quería a él para llegar a alguien más. Un hombre que no aparece en ningún comunicado oficial, un hombre que estructuró la alianza más peligrosa que Colima ha visto en años. Un hombre al que en los archivos de inteligencia federal llaman con una sola palabra: el contador. Esa pregunta, ¿quién es el contador y por qué sigue libre?, tiene nombre en los archivos de Harfuch. Y antes de que termine este video, vas a entender por qué su captura es el verdadero objetivo de todo lo que está pasando en Colima. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. Para entender lo que pasó esa madrugada en Colima, tienes que entender primero qué es los mezcales. Y tienes que entenderlo como lo entienden en la SSPS federal. No como un grupo local de segunda categoría, sino como el experimento más ambicioso del crimen organizado en el Pacífico mexicano en los últimos 3 años. Los mezcales nacieron de una traición. En 2022, un grupo de operadores del cártel Jalisco Nueva Generación decidió que las ganancias no se repartían de forma justa. Las rutas costeras de Colima generaban millones, el CJNG se quedaba con la mayoría, los locales con las migajas, así que tomaron una decisión que en ese momento pareció un suicidio. Se separaron, sobrevivieron, y eso los hizo más peligrosos, porque un grupo que sobrevive romper con el CJNG no es un grupo ordinario, es un grupo que sabe pelear, que conoce el terreno mejor que cualquier estructura importada, y que tiene la desesperación de quien no tiene red de protección. Se dedicaron a lo que conocían: extorsión en los municipios costeros, narcomenudeo en Tecomán y Manzanillo, cobro de piso en Villa de Álvarez. Sin el respaldo del CJNG, construyeron su propio territorio a sangre. El calor en Colima en junio llega a los 34 grados antes del mediodía. La humedad del Pacífico lo convierte en algo físico, algo que se pega a la piel. En esa ciudad donde el aire huele a sal y a diésel, los mezcales operaban con la naturalidad de quien lleva años siendo parte del paisaje. Nadie los veía porque todos fingían no verlos. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. En enero de 2026 aparecieron las mantas en Villa de Álvarez, en Coquimatlán, en Tecomán, en Manzanillo. Mantas que anunciaban públicamente una alianza entre los mezcales y los mayos, la facción del cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco. No era un rumor, no era inteligencia filtrada, era una declaración de guerra impresa en lona, colgada en postes, visible para cualquiera que pasara por esas calles a las 6 de la mañana. Eso no es todo. El siguiente hallazgo hizo silencio en la sala, porque esa alianza no fue espontánea. Alguien la negoció, alguien viajó, habló, firmó acuerdos, movió dinero, y ese alguien no era el Chuy Roñas. El Chuy Roñas era músculo, era el hombre que ejecutaba. El arquitecto de la alianza era otro, pero para llegar a él, Harfuch necesitaba ir por los eslabones de abajo primero. Ese fue el error de cálculo de los mezcales. Creyeron que sus capas de protección eran suficientes. Creyeron que mientras el músculo cayera, la cabeza permanecería intacta. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. José de Jesús, el Chuy Roñas, 30 años, no era un criminal improvisado. Era arrogante, que es algo completamente diferente. Y la arrogancia tiene una característica específica: convierte cada decisión inteligente en una trampa de largo plazo. El primer error lo cometió 3 semanas antes del operativo, cuando los sistemas de inteligencia de la SSPS federal comenzaron a estrechar el cerco sobre los mezcales tras la caída de Billy Boy en mayo. El Chuy Roñas tomó una decisión que en ese momento pareció perfectamente razonable: deshacerse de su teléfono satelital y migrar a chips prepago de rotación frecuente. Un número nuevo cada semana, sin nombre, sin contrato, sin rastro. Lo que el Chuy Roñas no sabía era que esa decisión acababa de encenderle una luz
en el tablero de la SSPC Federal, porque el nuevo número fue activado a menos de 400 metros de una antena en Tecomán que los analistas de inteligencia ya tenían marcada desde antes de la operación Goya. No el número, la zona, la frecuencia de activación, el patrón de movimiento. Desde el primer día, ese chip prepago quedó registrado en un radio de 2 manzanas. Harfuch no sabía todavía quién era, pero sabía exactamente dónde estaba. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió 9 días antes del operativo. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es peor. Cuando cayó Francisco Javier el Blanco el 8 de junio, el Chuy Roñas enfrentó una decisión crítica: moverse o quedarse. Huir habría sido lo inteligente, pero el Chuy Roñas no huyó, consolidó. Convocó una reunión de coordinación con 2 lugartenientes en un domicilio de Tecomán para redistribuir las responsabilidades que el Blanco había dejado vacantes. Fue una decisión de liderazgo, fue la decisión de alguien que creía que el problema era organizacional, no que ya estaba siendo observado. Lo que el Chuy Roñas no sabía era que uno de esos 2 lugartenientes ya había sido contactado por Inteligencia Federal semanas atrás. No hay forma de saber con certeza qué se dijo en esa reunión, pero la dirección exacta del domicilio en Tecomán llegó a la mesa de análisis de la SSPC en menos de 3 horas, junto con los nombres, junto con los roles que el Chuy Roñas acababa de asignar en voz alta en esa sala, creyendo que estaba entre gente de confianza. Ese fue el segundo. El tercero lo cometió la noche anterior a su captura. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. 9 días de relativa calma después de la reunión de Tecomán, sin movimiento policial visible en su zona, sin señales de alerta. El Chuy Roñas interpretó ese silencio como seguridad, y esa interpretación fue su último error. A las 11:47 de la noche del 10 de junio, encendió el teléfono prepago, el mismo número que había activado 3 semanas antes a 400 metros de la antena marcada, y realizó una llamada 4 minutos con 17 segundos. El contenido de esa llamada no importa para esta historia. Lo que importa es lo que ocurrió en los sistemas de intercepción de la SSPC Federal durante esos 4 minutos. Triangulación de señal, 3 antenas, convergencia en un punto, precisión de 80 metros. El inmueble quedó identificado a las 11:52 de la noche. Lo que el Chuy Roñas no sabía era que esa llamada acababa de convertir semanas de inteligencia acumulada en una dirección exacta, en un domicilio específico, en un objetivo listo para ejecutarse antes del amanecer. Para las 12:15 de la madrugada, el primer reporte llegó a la mesa de operaciones. Para la 1:30, el dron despegó desde una posición a 3 kilómetros del inmueble. Para las 3 de la mañana, el Chuy Roñas dormía sin saber que el cielo sobre su cabeza ya no estaba vacío. Ese tercer error fue lo último que calculó mal, porque esa madrugada Harfuch ya tenía todo lo que necesitaba. Las 2:47 de la madrugada del 11 de junio de 2026. En Colima, a esa hora las calles son de los perros y del calor que no termina de ceder. No hay tráfico, no hay testigos que valgan. El aire está quieto y la ciudad duerme con la pesadez de quien vive en un lugar donde aprendió hace mucho tiempo a no escuchar lo que pasa de noche. El primer vehículo salió sin sirenas, sin luces altas, motor en ralentí, avanzando despacio por una calle lateral a 2 kilómetros del objetivo. Adentro, elementos de la Secretaría de Marina con equipo táctico completo, chalecos balísticos nivel 4, cascos con visores de visión nocturna, comunicaciones encriptadas en frecuencia cerrada, ninguna palabra innecesaria. El briefing había sido 2 horas antes, cada quien sabía su posición, cada quien sabía su función. El segundo vehículo tomó una ruta paralela, el tercero cortó la salida norte, el cuarto bloqueó el acceso desde la avenida principal. No fue un despliegue ruidoso, fue una geometría, 4 vértices de un cuadrado que se cerraba en silencio alrededor de un punto específico, un domicilio de fachada ordinaria en una colonia de Tecomán donde un hombre de 30 años dormía sin saber que el mundo que conocía estaba a minutos de terminar.
imaginar. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta: ¿cuánto tiempo llevaba el dron sobrevolando el inmueble? La respuesta es 93 minutos. Desde la 1:14 de la madrugada, un dron de vigilancia con cámara térmica había estado trazando círculos silenciosos a 400 metros de altura sobre el objetivo. Lo que la cámara térmica mostraba era esto: una figura de calor humano en el interior, inmóvil, horizontal, dormido, sin movimiento en perímetro exterior, sin presencia de vigilancia activa en las azoteas cercanas. Ese dato fue crítico, significaba que el Chuy Roñas no esperaba visita. Los analistas en la sala de operaciones confirmaron la imagen térmica a las 2:31 de la madrugada. Una sola figura activa en el interior del inmueble, las demás habitaciones frías. El objetivo estaba solo o casi solo. La orden de despliegue se emitió a las 2:39 y aquí es donde el operativo se convierte en algo diferente a lo que imaginas cuando escuchas la palabra captura. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza, porque esto no fue una patrulla tocando una puerta, esto fue un cerco milimétrico ejecutado por personal entrenado específicamente para este tipo de objetivos. Los elementos de Marina llegaron al perímetro inmediato del inmueble en formación de cuña, el punto más avanzado a 12 metros de la puerta principal, los flancos cubriendo ventanas y salidas secundarias simultáneamente. Las comunicaciones encriptadas registraron el reporte de posición a las 3:02 de la madrugada. Perímetro exterior asegurado. Ningún punto de fuga disponible. El georradar portátil que uno de los elementos operó desde la banqueta confirmó lo que la cámara térmica ya había dicho. Una figura en el interior, en la recámara del lado norte, sin movimiento. El comandante de la operación dio la orden a las 3:04. Dos palabras en la frecuencia encriptada: procedan. Afuera todo parecía normal. Adentro ya era demasiado tarde. Las 3:04 de la madrugada, la puerta del inmueble cedió en el segundo golpe. Los primeros 40 segundos fueron de oscuridad y desorientación. Los elementos de Marina entraron en formación escalonada, linternas tácticas cortando el interior, voces en código anunciando cada cuarto despejado, sala despejada, cocina despejada, pasillo despejado. La casa olía a cigarro frío y a algo frito de horas antes. En el piso, zapatos tenis tirados sin orden. En la mesa, un teléfono con la pantalla apagada. El mismo teléfono prepago que había encendido su señal a las 11:47 de la noche anterior y sellado el destino de todo lo que estaba ocurriendo en ese momento. Los primeros 40 segundos fueron de precisión absoluta, sin disparos, sin gritos innecesarios. El equipo se movió como un mecanismo, no como un grupo de personas. Los siguientes 2 minutos fueron de resistencia y colapso. Eso explica el error. Lo que sigue explica la magnitud. Cuando los elementos de Marina abrieron la puerta de la recámara norte, el Chuy Roñas no estaba dormido. Estaba sentado en el borde de la cama con los ojos abiertos, como si una parte de él hubiera escuchado algo que el resto de su cuerpo todavía no procesaba. En la oscuridad de la recámara, los visores de visión nocturna de los elementos lo mostraban con claridad perfecta. Él, en cambio, no podía ver nada. Lo que ocurrió en los siguientes 90 segundos fue un movimiento de control, voces de mando, instrucciones específicas, el lenguaje táctico de quienes han hecho esto decenas de veces. El Chuy Roñas intentó incorporarse. Un elemento lo cubrió desde el flanco izquierdo, otro desde el derecho. El tercer elemento avanzó al centro. 90 segundos de resistencia verbal, sin armas, sin posibilidad real de escapar. El cerco estaba demasiado bien cerrado y él lo sabía. Los últimos 30 segundos fueron de rendición y silencio. Lo que encontraron después no estaba en ningún reporte previo. José de Jesús El Chuy Roñas, 30 años, fue reducido en la recámara norte del inmueble a las 3:06 con 42 segundos de la madrugada del 11 de junio de 2026. Sus manos fueron aseguradas con bridas de plástico mientras permanecía en posición de rodillas en el piso de la recámara, con la mejilla derecha apoyada contra el colchón que 10 minutos antes era su cama. El elemento que ejecutó la detención formal leyó en voz alta los cargos que pesaban sobre él: homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra la salud. La lectura duró 47 segundos. El Chuy Roñas no dijo nada durante esos 47 segundos. Respiraba, eso era todo.
Cuando los elementos lo pusieron de pie para trasladarlo al vehículo que esperaba afuera, el Chuy Roñas giró la cabeza una vez hacia el interior de la recámara. Nadie sabe qué estaba mirando. Quizás el teléfono sobre la mesa, quizás algo más, pero ese giro duró exactamente lo que duran las cosas que no tienen remedio: un segundo. El parte operativo fue transmitido a las 3:09 de la madrugada en la frecuencia encriptada del comando: alto al fuego, amenaza neutralizada, 0 bajas federales. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Cuando los elementos de Marina comenzaron el registro del inmueble, lo primero que encontraron fue lo que esperaban encontrar. Y lo segundo fue lo que ningún comunicado oficial va a describir con detalle. Lo esperado llegó en los primeros 12 minutos de revisión. En la recámara norte, debajo del colchón donde el Chuy Roñas había dormido sus últimas horas como hombre libre, 2 cargadores de rifle de asalto calibre 7,62 llenos. En el closet, detrás de ropa doblada con una normalidad casi doméstica, una bolsa negra de lona con 4 envoltorios de plástico sellados con cinta canela. Los análisis preliminares en sitio confirmaron lo que el olfato de los elementos ya había registrado: cristal y cocaína. El inventario de la sala arrojó 3 teléfonos adicionales, distintos modelos, distintos chips, distintos números, apilados en un cajón de la televisión como quien guarda control remoto de repuesto. El inventario continuó y cada objeto contó una historia diferente. 280 gramos de cristal con un valor de calle en Colima que ronda los 80,000 pesos, 140 gramos de cocaína, 2 cargadores para rifle que nunca llegaron a dispararse esta noche, pero que tienen historia previa. Historia que la Fiscalía Estatal va a tener que reconstruir. 3 teléfonos que los analistas de inteligencia de la SSPC Federal ya están procesando en este momento, buscando en sus memorias los nombres, los números, los mensajes que van a abrir el siguiente capítulo de esta investigación. Cada cifra tiene peso. 280 gramos de cristal son aproximadamente 2.800 dosis individuales distribuidas en las colonias de Tecomán y Manzanillo. Son 2.800 veces que alguien en esas ciudades paga, consume y regresa a pedir más. Son 2.800 transacciones que financian nóminas de sicarios, compra de armas, sobornos y la operación cotidiana de una estructura que lleva años enquistada en el tejido de Colima. Pero lo más valioso no brillaba, porque entre todo el arsenal, entre los cargadores y los envoltorios y los teléfonos, los elementos de Marina encontraron algo que no estaba en ningún protocolo de búsqueda, algo que ningún analista de inteligencia había anticipado. En el cuarto contiguo a la recámara norte, un cuarto pequeño con una ventana que daba a la pared del vecino y un foco pelón colgando del techo, había una mochila infantil, azul, con el estampado de un personaje de caricatura, cerrada con el broche de plástico todavía puesto. Uno de los elementos la levantó del piso, la abrió. Adentro, 2 cuadernos de primaria con el nombre de un niño escrito en marcador negro en la portada, un estuche de colores a la mitad, una botella de agua vacía y una bolsita de frituras aplastada. Un niño había estado en ese inmueble. Alguien había traído a un niño a ese inmueble, y ese niño, cuyo nombre está en esos cuadernos, cuyo nombre los elementos leyeron en silencio esa madrugada, creció o está creciendo en el mismo espacio donde el Chuy Roñas guardaba sus cargadores y sus envoltorios de cristal. Ese detalle pequeño cuenta una historia grande, y entonces llegó el hallazgo que convirtió esta captura en algo más que una captura. En el doble fondo de la bolsa de lona, detrás de los envoltorios de droga, dentro de una funda de plástico sellada, los elementos encontraron documentos. No droga, no dinero en efectivo, documentos. 3 hojas impresas con anotaciones manuscritas en los márgenes, una lista de nombres en clave, identificadores de una sola palabra, el mismo sistema que usan las organizaciones que han aprendido a operar bajo vigilancia electrónica. Una segunda hoja con lo que parecen ser rutas y horarios. La tercera hoja tenía números, cifras, cantidades con fechas junto a ellas.
Los analistas de la SSPC Federal que revisaron esos documentos en las horas siguientes al operativo no han dado declaraciones públicas sobre su contenido, pero una fuente cercana a la investigación confirmó a este canal que esas 3 hojas contienen información suficiente para identificar al menos 2 eslabones superiores dentro de la estructura financiera de la Alianza Mezcales Mayos. Porque esos documentos no solo hablan de los mezcales, hablan de movimientos de dinero que conectan Colima con al menos 2 estados más, y uno de los nombres en clave que aparece en esa lista, una sola palabra escrita 2 veces en distintas páginas, es el mismo identificador que las autoridades federales usan internamente para referirse a el contador. Lo más valioso no brillaba, pero esa noche brilló más que cualquier cosa que hubieran encontrado antes. Omar García Harfuch no habla mucho. Cuando habla, cada palabra está calculada, y lo que dijo sobre este operativo no fue un comunicado de prensa, fue un mensaje, y si sabes leerlo, el mensaje no estaba dirigido a la prensa ni a la ciudadanía, estaba dirigido a una persona específica. La declaración fue esta: la coordinación entre fuerzas federales y estatales continúa dando resultados concretos. Los mezcales están siendo desarticulados sistemáticamente. Cada captura abre la siguiente, y quien crea que el cerco se detiene aquí, se equivoca. 4 oraciones, sin adjetivos, sin triunfalismo, analízalas. Y aquí es donde la historia cambia de dirección completamente. La coordinación entre fuerzas federales y estatales continúa dando resultados concretos. Esa primera oración no es un reconocimiento institucional de rutina, es un recordatorio de que esto no fue un operativo aislado. Marina más SSPC Federal, más SSPC estatal, más inteligencia electrónica. Harfuch está diciendo: tenemos todas las capas funcionando al mismo tiempo, no hay grieta por donde filtrarse. Los mezcales están siendo desarticulados sistemáticamente. La palabra clave es sistemáticamente, no aleatoriamente, no reactivamente, sistemáticamente. Harfuch está describiendo un método, no una suerte. Billy Boy en mayo, Blanco y su enlace logístico el 8 de junio. El Chuy Roñas el 11 de junio. Cada uno fue consecuencia del anterior. Cada uno abrió la puerta al siguiente. Eso es un sistema. Cada captura abre la siguiente. Esta oración es la más importante de las 4 y también la más amenazante. No dice que cada captura es un logro, dice que cada captura es una llave que abre otra puerta. Harfuch está avisando que los documentos encontrados esa noche, esas 3 hojas con nombres en clave y rutas y cifras, ya están siendo procesados, ya están generando inteligencia, ya están construyendo el siguiente operativo. Y quien crea que el cerco se detiene aquí, se equivoca. Esta última oración no tiene destinatario público. El destinatario sabe quién es el contador, es el hombre que estructuró la alianza de enero, es el hombre cuyo identificador aparece 2 veces en los documentos encontrados en la bolsa de lona. Harfuch no lo nombra porque no necesita nombrarlo, lo está mirando a través de la pantalla y el contador lo sabe. Lo que pasó el 11 de junio en Colima no es un hecho aislado, es el tercer movimiento de una secuencia que comenzó el 13 de mayo y que todavía no ha terminado. El 13 de mayo, Operación Goya, cae Billy Boy, jefe de sicarios de los mezcales. Con su caída, la estructura operativa de la organización quedó descabezada en su nivel más violento. Ese vacío lo intentó llenar el Blanco. El 8 de junio, el Blanco cae junto con el enlace logístico que conectaba a los mezcales con células en otros estados. Con esa caída, la red de comunicaciones de la organización quedó fracturada. El Chuy Roñas intentó reconstruirla. El 11 de junio, el Chuy Roñas cae. 3 capturas, 29 días, un patrón que cualquier analista de estructuras criminales reconoce inmediatamente. Decapitación sistemática por niveles. No se ataca la base, se ataca la cima, luego el siguiente nivel, luego el siguiente. Cada caída genera inteligencia que alimenta la siguiente. La organización no puede reemplazar liderazgos lo suficientemente rápido porque cada reemplazo es identificado antes de consolidarse. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta:
¿Por qué ahora? ¿Por qué los mezcales se convirtieron en prioridad federal en 2026 y no antes? La respuesta está en las mantas de enero. Cuando los mezcales anunciaron públicamente su alianza con los mayos, dejaron de ser un problema local de Colima y se convirtieron en una extensión territorial del cártel de Sinaloa en el Pacífico Sur. Eso cambió la categoría del objetivo. Un grupo local con extorsión y narcomenudeo es un problema estatal. Un grupo local aliado con una facción de Sinaloa que pelea contra el CJNG es un problema nacional. Un analista de seguridad consultado por este canal describió el patrón de esta forma. Cuando una organización local anuncia su alianza en mantas públicas, está firmando su propio expediente federal, y ese expediente llegó al escritorio de Harfuch en enero. Las capturas de mayo y junio son su respuesta. Lo que este operativo confirma es algo que los especialistas en crimen organizado llevan meses señalando. La alianza Mezcales Mayos no fortaleció a los mezcales, los expuso, les dio músculo, pero también les dio visibilidad. Y la visibilidad en el mundo que estudia Harfuch es el principio del fin. Los municipios de Tecomán, Manzanillo y Villa de Álvarez siguen siendo zonas de operación activa. Los operativos continúan y los documentos encontrados esa madrugada en la bolsa de lona del Chuy Roñas están siendo analizados en este momento. Pero la pregunta que nadie está respondiendo es esta. Hay un hombre que no salió en ningún comunicado oficial de esta semana. No aparece en los partes operativos. No tiene foto en los comunicados de prensa de la Mesa de Coordinación Estatal. No tiene nombre público, pero tiene un identificador. Y ese identificador aparece 2 veces en los documentos que los elementos de Marina encontraron esa madrugada en Tecomán. Lo llaman el contador. El contador no es músculo, no dispara, no coordina sicarios, no aparece en colonias ni en reuniones de lugartenientes. El contador opera en otro nivel. Es el hombre que estructuró financieramente la alianza entre los mezcales y los mayos que se anunció en esas mantas de enero. El hombre que viajó, que habló con las personas correctas, que movió el dinero necesario para que 2 organizaciones que nunca habían trabajado juntas comenzaran a hacerlo de forma coordinada. Sin ese hombre, esa alianza no existe. Con ese hombre libre, la alianza no muere aunque caigan el Chuy Roñas, el Blanco y Billy Boy al mismo tiempo. Y esa noche, mientras Harfuch cerraba el cerco sobre el Chuy Roñas, el contador ya estaba cruzando hacia otro estado. Eso no es todo. El siguiente hallazgo hizo silencio en la sala, porque lo que Harfuch tiene ahora es considerablemente más de lo que tenía hace 30 días. Tiene la estructura operativa de los mezcales documentada hasta el 3er nivel. Tiene 3 teléfonos con comunicaciones que sus analistas están procesando. Tiene una lista de nombres en clave que conecta a los mezcales con movimientos financieros en al menos 2 estados adicionales. Tiene la ruta que el contador usó para estructurar la alianza de enero. Lo que le falta es una dirección exacta, una señal de teléfono en la antena correcta. Un error. Y aquí está lo que este canal puede adelantarte. Los documentos encontrados en el inmueble de Tecomán contienen referencias a una localización en el corredor costero entre Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Una localización que los analistas de la SSPC Federal están cruzando en este momento con registros de movimiento previos. Una localización que, si los cruces dan positivo, va a convertirse en la dirección exacta que le falta a Harfuch para ejecutar el operativo que cierra este capítulo. Ese operativo tiene una fecha probable. No vamos a decirla aquí porque las fechas cambian y los objetivos se mueven, pero sí vamos a decir esto: cuando ocurra, este canal va a ser el primero en contártelo con el mismo nivel de detalle, con la misma información que los noticieros no van a publicar. Suscríbete ahora si no quieres perderte lo que sigue, porque lo que sigue involucra al contador, involucra al corredor Manzanillo Lázaro Cárdenas e involucra documentos que tienen nombres que todavía no son públicos. Esa pregunta tiene nombre en los archivos de Harfuch y ese nombre tiene fecha. Regresa un momento al principio de este video, a los 3 datos con los que abrimos: 21 días, un teléfono prepago y un hombre que creyó que cambiar de número lo hacía invisible. Ahora sabes lo que eso significa. 21 días fue el tiempo que los analistas de inteligencia de la SSPC Federal necesitaron desde que ese chip prepago se activó a 400 metros de la antena marcada hasta que los elementos de Marina entraron por esa
esa puerta en Tecomán a las 3:04 de la madrugada. No es mucho tiempo. Para una organización que creyó haber construido capas suficientes de protección, es un tiempo aterrador. Un teléfono prepago fue todo lo que necesitaron. No un infiltrado de largo plazo, no una operación de meses. Un teléfono que se encendió a las 11:47 de la noche e hizo una llamada de 4 minutos con 17 segundos. Eso fue suficiente para triangular, para confirmar, para ordenar el despliegue. Y un hombre que creyó que cambiar de número lo hacía invisible terminó esa noche con las manos aseguradas, de rodillas en el piso de una recámara, escuchando cómo alguien leía en voz alta los cargos que iban a definir los próximos años de su vida. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar. La historia del Chuy Roñas no termina en esa recámara, termina en los documentos que salieron de esa recámara, en esas 3 hojas que ahora están en manos de los analistas de la SSPC Federal, en los nombres en clave que aparecen en esos márgenes, en las cifras con fechas, en las rutas y en algún lugar de esa lista, sí, tanto escrito 2 veces en páginas distintas con la letra de alguien que no sabía que esos papeles iban a terminar en manos federales, está el identificador del contador. Piensa en la mochila azul que encontraron en el cuarto contiguo, los cuadernos de primaria con el nombre de un niño escrito en marcador negro, el estuche de colores a la mitad,